es un poco más delicado. Es un poco más delicado porque nosotros trabajamos con las integrales. Si las integrales tienen convergencia, a veces los límites se pueden pasar para adentro, si no, a veces no, las sumatorias, entonces es un poco más delicado en muchos sentidos, por eso es que se ven un poco más de definiciones. Lo que es absolutamente continua, cuándo es que se puede usar la condicional o no, la esperanza también es bien delicada en el sentido de las integrales. Entonces es muy parecido en términos de cálculo, porque se van a fijar que lo que vamos a hacer hoy día es muy parecido a lo que ustedes vienen haciendo hace tiempo, pero obviamente tiene ciertos matices. Tiene ciertos matices que obviamente el profe va a ir enunciando en su debido momento cuando vaya avanzando con la materia. Bien, no sé si vieron el auxiliar. Tiene de todo un poco y esencialmente son 5 problemas, pero alcanzar a hacerlos todos y si no, no hay problema. Con hacer más de la mitad me conformo. Y el primero, la P1, vamos a trabajar un poco con cálculos dentro de las probabilidades continuas. ¿Cierto? Cuando ustedes empezaron a ver variable aleatoria discreta, también ese auxiliar yo lo que hice fue demostrar un par de cosas de calculitos sencillos que se pueden hacer con las esperanzas, con las funciones de distribución, con la densidad y todas esas cosas. Hoy vamos a hacer algo más o menos parecido para que vayamos soltando la mano de qué se puede hacer o no se puede hacer dentro de un conjunto de probabilidades que le saco con la variable aleatoria continua. Así que vamos a recorrer un poco ese mundillo. Después la pregunta 2 es, creo que la pregunta 2, la pregunta 3 son un poco más aplicadas. Buscar lo que es una función de densidad, saber cómo se caracteriza, calcular un par de cosas, mirar los detalles de continuidad, etcétera, etcétera. Y las preguntas 4 y 5 son un poco más teóricas, pero es básicamente un poquito más de lo mismo. Así que eso. Así que vamos a partir. Lo que veo, tengo que estar la pizarra de allá. Pero esto está al revés. La cámara sale de cabeza. Entonces, ¿dónde está el borrador? Está en el baño. Puede ser. ¿Me escuchas de ahí atrás? ¿Me escuchas? ¿Me escucha bien? Súper. Entonces partamos con la pregunta 1. Mala tortiza. ¿Qué nos dice la pregunta 1? Nos dice lo siguiente. Decimos que una variable aleatoria continua y tiene ley gamma de parámetros eta y lambda mayor que 0 si tiene la siguiente densidad. F de I con respecto a su variable indicatriz en 0, más infinito. La indicatriz va sobre I. Lambda a la teta y a la teta menos 1 e a la menos lambda I sobre gamma F. Donde la función gamma, que seguramente alguna vez la vieron, es la integral de 0 a infinito de x de menos 1 e a la menos x de x para un x genérico. Y obviamente decimos entonces que I es una variable aleatoria gamma. Me da nervios escribir con esta pieza. ¿Qué tal? ¿Sí? Entonces esa es nuestra variable aleatoria continua. ¿Qué nos piden demostrar? Nos dicen, verifique que f de I es densidad. Eso es lo primero que tenemos que mostrar. Y que si I es una gamma teta lambda, entonces a I, que a mayor que 0, una constante, va a ser una gamma de parámetros teta y lambda sobre. Bien. Entonces, hagamos ejecución. Es una broma. No te da miedo la oscuridad. Entonces, pregunta número 1. ¿Qué condición tiene que cumplir una función densidad? La automático, y también se cumplía en discreta.
Si yo recorro todo el espacio, ¿cuánto tiene que integrar? 1, ¿cierto? Entonces, claramente, la integral de menos infinito a infinito de f de i, tenemos que ver que esa cosa integre 1, ¿cierto? Si esto integra 1, por lo tanto, esta función distribución o esta función densidad va a ser una densidad. Nosotros digamos, esto es una función cualquiera, queremos ver si es densidad. Para ver qué es densidad, tenemos que ver que integre 1. Entonces, reemplazando esto que está acá, esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de todo lo que está allá. La indicatriz de 0, más infinito en i, lambda teta i a la teta menos 1, e a la menos lambda i sobre omega e. Pregunta, ¿se sienten todos con esta notación? Con la notación de la indicatriz. ¿Qué significaba la indicatriz? Lo voy a anotar aquí. La indicatriz de 0 más infinito de i toma dos valores. Va a tomar 1 si i pertenece al intervalo, a este intervalo, 0 más infinito, y 0 si no. ¿Sí? Esa es la indicatriz. Es decir, que para los parámetros que quedan fuera del intervalo que está acá abajo, esto va a valer 0. ¿Sí? Entonces, automáticamente, teniendo esta definición, ¿qué podemos hacer con la integral para darnos la indicatriz? Podemos cambiar los límites de integración, ¿cierto? Porque lo que queremos es que sacarnos esto. ¿Esto cuándo vale 1? Cuando está de 0 a infinito. ¿Cuándo vale 0? Cuando no. Entonces la integral que va desde menos infinito a 0 se me va a anular siempre. ¿Cierto? Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A la integral de 0 a más infinito de todo lo que queda. Lambda teta i a la teta menos 1 e a la menos lambda i sobre omega s. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable. ¿Qué nos podemos quitar de aquí? Ah, y la variable de integración es de i. Entonces nos podemos quitar todo lo que no tenga. Nos quitamos entonces el parámetro, esta función gamma, que siempre es complicado de calcular, entonces lo vamos a dejar afuera. Y todo lo demás por conveniencia lo vamos a dejar ahí. A la teta. La teta y a la i de. Entonces, ¿qué más? Queremos llegar a que esto integre 1. O, si se fijan bien, nosotros podemos notar que esta función, o lo que estamos nosotros construyendo acá, se empieza a parecer a esto que está acá. ¿O no? Entonces, si llegase a ser igual esta expresión a esto que está acá, que vale omega de teta, va a quedar un omega de teta partido en un gamma de teta. Y eso va a ser 1. Entonces ya más o menos podemos ir viendo que por ahí va la cosa. Entonces, hagamos un cambio de variable. Sea u igual a lambda i. Vamos a hacer ese cambio de variable en la integral. Esto ya es como diferencial, ¿cierto? Donde me queda que el diferencial de u va a ser igual a lambda veces el diferencial de i. Y en este caso, si despejamos. No, así que. Entonces. ¿Cómo va a quedar la integral? Luego, va a quedar. Voy a seguir con la notación. Aquí va a ser igual. Hacemos el cambio. 1 partido en omega de teta integral de. Si i es 0, entonces u va a ser 0. Y si es infinito, u también va a ser infinito, entonces se mantiene el límite de integración, ¿cierto? No hay ningún problema. Ahora,
se sigue manteniendo el lambda elevado a la teta, y como nosotros hicimos el cambio i, en este caso el i va a ser u partido por lambda. Entonces va a quedar u partido por lambda elevado a teta menos 1, e elevado a menos lambda por i, que i ya sabemos que es, más acá, era la menos lambda por i, que era u partido por lambda. ¿Cierto? ¿Hice todo el cambio bien? ¿O me equivoqué en algo? Y el diferencial. El diferencial de i es de u partido por lambda. Esto va a ser igual a 1 partido por omega de teta, integral de 0 infinito, de lambda elevado a teta, u elevado a teta menos 1, e se derivan esos a la menos u sobre lambda de u. ¿Cierto? Ya, como que nos está empezando a gustar esto. ¿O no? ¿O ustedes no lo gustan? Entonces, esto es igual a. Aquí me falta un teta menos 1 y aquí un lambda. Sí, ahí sí. Entonces, esto me va a quedar 1 partido en omega de teta, integral de, se me van estos omega, estos lambda, ¿cierto? Y me queda simplemente el u a la teta menos 1, e a la menos u de u. ¿Sí o no? Y eso se parece a lo que está bien, ¿no? Sí. Extraordinario. Extraordinario. Entonces esto es igual a 1 partido en omega de teta, en gamma de teta, perdón. Y esto sabemos que es gamma de teta. Por lo tanto, es. Conclusión. La integral de menos infinito a infinito de f de i es igual a 1. Por lo tanto, f de i, ¿qué es? Una función de densidad, ¿cierto? Es densidad de probabilidad. ¿Se entendió? ¿Sí? Cualquier duda, me comenta. Me da miedo porque se está grabando otra vez. Sí, pero cuando salga la grabación, después buscar mi normal. Ahora después inédito. Vamos a hacer para dividir para otro. Ahí sí. ¿Le puedo hacer más zoom? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Acá. Parece que tienen control del oído. Sí. ¿Qué nos dice la? Ah, pero nos falta algo más. Ah, sí. ¿Qué más nos falta? Nos falta ver la segunda parte, que si i es gamma de teta lambda, entonces a por i va a ser una gamma de teta con lambda partido por a. ¿Qué va a ver eso? Bien, entonces, ahora veamos que mal está aquí. Bueno, la más todo el pie. Veamos que ahí distribuye como una gama de parámetros teta lambda partido. Bien, para nosotros saber o caracterizar una función o que digamos que se comporta como esa variable aleatoria, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener que demostrar que la función f se puede escribir como la integral de una función densidad que corresponde a una gama. ¿Cierto? Entonces lo que tenemos que demostrar es que f va a ser igual a la integral del f sub i de i, con algunos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros que tenemos acá?
tenemos que idearnos para poder encontrar. Bien. Entonces, el borrador. Para un cierto t, sea t mayor que 0, entonces f de a i de t, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la probabilidad, ¿cierto?, de que mi variable aleatoria sea menor o igual que t. ¿Cierto? Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Primero, ¿qué comportamiento conocemos nosotros? El de y, ¿cierto? Nosotros sabemos calcular esto. La probabilidad de que i sea menor o igual que t. Eso lo sabemos calcular porque sabemos que el i se comporta como una gama. Ahora bien, nosotros no sabemos cómo se comporta ahí. ¿Pero qué podemos hacer dentro de esta cosa? ¿Puedo pasar dividiéndola? ¿Es legal eso? Sí, porque a es mayor que 0. Entonces, esto es igual a la probabilidad de i menor o igual que t partido por a. Aquí se ganaron un puntito, ¿no? ¿Qué más? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Esto va a ser igual, entonces, a la integral, ¿cierto? Desde menos infinito a t partido por a, ¿cierto? Tenemos que sumarlo todo hasta t partido por a, de mi función distribución, mi función densidad. ¿Sí? ¿Se entiende ese paso? Es simplemente aplicar definición. Ahora bien, pongamos, coloquemos esto como ya conocíamos. Esto es igual a la integral de menos infinito a t partido por a de la indicatriz, ¿cierto? El 0, más infinito de lambda a la teta, mala memoria tengo, y a la teta menos 1 e a la menos lambda sobre, a ver, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, vamos a cambiar de valor. Primero, podemos sacar la indicatriz, ¿cierto? Lo primero que podemos hacer, vamos a decir, ok, esto va a ser igual a la integral de 0 hasta t partido por a. ¿Por qué? Porque del menos infinito al 0 se me va a anular. Igual, lambda a la teta y a la teta menos 1 e a lambda i sobre omega de teta de i, y voy a sacar el gamma de teta, sí, integral de 0 a t sobre a de gamma de teta y teta menos 1 e a la menos lambda i partido en nada. Ahora vamos a hacer el mismo cambio variable. Sea u igual a i, entonces du va a ser igual a d. ¿Se acuerdan de la sustitución? Bien, entonces, ¿esto aquí va a ser igual? Disculpa, el gamma te quiero multiplicando. ¿Cómo? Debería estar partiendo en el gamma. Perdón. Ahí. ¿Cierto? Gracias. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar como el 1 partido en esta función rara, integral de, como cuando a vale 0, perdón, cuando i vale 0, u vale 0, y cuando i vale t partido por a, cuando i vale t partido por a, entonces u va a ser igual a por t partido por a, que es igual a t, ¿cierto? Entonces el índice arriba me va a quedar un... Así me queda el índice. Luego, me va a quedar, el lambda se mantiene igual, el i, que nosotros sabemos que es esto, por lo tanto i va a ser igual a u partido por a, entonces va a ser u partido por a elevado a la teta menos 1, e elevado a menos lambda por i, que es u partido por a, y el diferencial, ¿cierto? Que era de i, va a ser de u partido por a.
¿Sí? ¿Hasta hay alguna duda con los reemplazos? Retráctalo. Bien, ¿cómo va a quedar esto? Ay, aquí uno levanta una pizarra y encuentra una suma base. Entonces, vamos a ver otra cosa acá. Esto implica que f a i de t va a ser igual. Eso que está allá. 1 partido por omega de teta, de la integral de 0 a t. Y tenemos, ¿qué tenemos que sacar? Tenemos lambda a la teta, u a la teta menos 1, e a la... Oh, que me dio un chip. Lambda u partido por a, por 1 partido por a de u. Entonces 1 partido por a te queda como a la teta. ¿Cierto? Y borramos. ¿Sí? Y esto va a ser igual entonces a 1 partido por omega de teta, integral de 0 a t, de gamma sobre a, lambda sobre a, elevado a teta, u elevado a teta menos 1, e elevado a menos lambda a u de u. ¿Sí o no? Y bueno, esto ya se parece a lo que queremos, ¿cierto? Porque nosotros queremos llegar a algo de este estilo. ¿Dónde está? Algo que está arriba, ¿cierto? Tenemos un lambda a la teta, tenemos el i a la teta menos 1, tenemos el e a la menos lambda, el parámetro u. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría la indicatriz y nos faltaría la función esta rara. Bueno, pero esa queda aquí. Entonces, ahora bien, ¿será legal que yo haga esto? ¿Me lo compran? ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo mismo que veníamos haciendo acá, ¿cierto? Cuando pasamos de ahí para acá, eso era legal porque los términos donde no iba a estar o donde se iba a ser cero no nos interesaban. Aquí es lo mismo, ¿cierto? Entonces, simplemente, para yo cambiar los límites integral, agregué una indicatriz que me va a eliminar los términos que a mí no me sirven. ¿Sí? Entonces, luego, esto va a quedar lambda partido por a la teta, u a la teta menos 1, e a la menos lambda partido por a, u sobre omega de teta. ¿Sí? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿No? ¿Por qué? Porque el parámetro está acá, aquí hay un parámetro, y aquí está otro parámetro. ¿Se comporta como la que está allá? Tengo un parámetro elevado a otro, sí. Tengo el teta menos 1, sí. Tengo el menos un parámetro, sí, por u también. Está todo. Por lo tanto, esto implica que a i se comporta como una gama de parámetro teta que se mantuvo igual y el lambda partido igual. ¿Entendió? ¿Sí? Súper, súper. Entonces ya tenemos la P1. Va. P1. ¿Hasta aquí alguna duda?
Esto aviso de utilidad pública. Para los que quedan o habían preguntado cuándo iban a estar las notas, el control 2, voy a intentar que esté en el lunes. Voy a intentar que esté en el lunes. Para que tengan. Alguien que sabe su nota ya, tiene que tener paciencia. P1B. P1B. ¿Qué nos dice la P1B? Dice, sea ahora X una normal 0,1. La normal es otro variable continuo, ¿cierto? Que se comporta bien bonito, con las cositas al medio y todo. La normal les va a salir, pero en todas partes. Así que ojalá se la aprendan y aprendan a calcular cosas porque es muy, muy vital para muchos procesos. Y sea I igual X cuadrado. Calcule la probabilidad de I menor o igual que I para cada I mayor que 0 y deduzca que I tiene ley gamma, explicitando los parámetros. Y note la igualdad de Soeber. Y deduzca también que gamma de un medio es raíz de pi. Bien, entonces, anotemos. Tenemos que X es una normal de parámetro 0,1 y definen I igual a X cuadrado. Es decir, ahora ya no conocemos nosotros el comportamiento de I. Vamos a tener que deducirlo. ¿Sí? Y nos dicen que notemos la igualdad que era igual que I va a ser igual a 0 menor o igual que X menor o igual que raíz de I unido 0 mayor o igual que X mayor o igual que raíz de I. Menos, pues. Bueno, esto si ustedes se fijan va a salir del simple hecho de que cuando reemplacen I por X cuadrado y saquen la raíz como una raíz que no es con menor o igual, sino con un mayor o igual, se tiene que separar en los dos casos, ¿cierto? Entonces de ahí se deriva. Bien, entonces tenemos que deducir que, por demostrar que I se comporta como una gamma omega teta y tenemos que deducir los parámetros. ¿Cierto? Vamos a tener que deducir los parámetros. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos acá. Vamos a usar la probabilidad. Exactamente lo mismo. Entonces, probabilidad de que I sea menor o igual que I pequeñita va a ser igual a la probabilidad de ese suceso que está allá. Se va a hacer de que 0 menor o igual que X menor o igual que raíz de I más la probabilidad de que 0 mayor o igual que X mayor o igual que menos raíz de I. ¿Cierto? ¿Por qué puedo separar la suma en dos? Porque son disjuntos, ¿cierto? No hay problema, porque aquí no se toman. No se toman. Este está entre menos I 0 y está entre 0 y raíz. El 0 se separa la integral. Entonces, esto va a ser igual a. Nosotros sabemos que X se comporta como una normal 0,1, entonces tenemos que integrar y colocar la función densidad de probabilidad de la normal, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a la integral de 0 a raíz de I, que es el que está acá, de E a la menos T cuadrado partido por 2 sobre raíz de 2. Eso sale del hecho que ustedes reemplacen mu por 0 y sigma por 1. O al revés, ¿no? Eso está bien. Mu por 0 y sigma por 1. Sí, sigma no puede ser 0, porque si no tengo problema. Más integral de menos raíz de I a 0 de exactamente lo mismo, ¿cierto? De E a la menos T cuadrado medios sobre raíz de 2. Y aquí es de T de C. Bien, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué propiedad cumple la integral de la normal? Es simétrica, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a raíz de I, es lo que está acá. E a la menos T cuadrada medios sobre raíz de 2pi. ¿Sí? Es un ejercicio sencillo. Mirar la gráfica, son iguales para un lado para el otro, tiene que ver con la paridad. Entonces.
Entonces, ahora usamos un cambio de variable, nos quitamos el t cuadrado, entonces vamos a tener que, tomando u igual t cuadrado, entonces du va a ser igual a 2t de t, ¿sí? Entonces esto va a quedar, voy a escribir acá, como 2 veces la integral. Si t vale 0, u vale 0, y si t vale raíz de i, entonces va a ser i, ¿cierto? I. E a la menos u medios partido por raíz de 2pi, y me queda el de t que sería de u partido por 2t. No, hay algo más. Ah, pero el t lo podemos reemplazar. T igual a raíz de, ahí sí. 2 raíz de. ¿Cierto? Ahí sí, ¿o no? Ahora bien, vamos a seguir acá. ¿Qué más? Por lo menos, ¿no? Entonces, esto implica que la probabilidad de i menor o igual a i va a ser igual a. Voy a reescribir eso como 2 veces la integral de 0 a i, y voy a colocar u. Aquí se me va un 2, ¿no? Se me va el 2. Se queda. Es integral. Me queda u a la menos un medio, ¿cierto? Voy a escribir la raíz de u como u a la menos un medio. E a la menos un medio de u. ¿Te parece algo eso, no? Me falta el 1 partido por raíz de 2. Ya, yo sé que todavía no lo veo. Yo sé que todavía no lo veo. Porque aquí viene el santo trucazo. ¿Qué es lo que voy a hacer? No se enojen conmigo, por favor. Voy a colocar un 2 a la 1 medio. Partido por raíz de 2. Integral de 0 a i. Como tengo eso, entonces voy a colocar el 1 medio. ¿Sí? ¿Me perdonan por eso? Y así, u a la 1 medio menos 1, ¿sí? E a la menos 1 medio por u. ¿Ahí ya me lo compran? ¿O todavía no? Entonces, hagamos esto. No me queda más tiempo. Tomando integral de 0 a i, ¿cierto? De lambda a la teta, lambda a la teta, u a la teta menos 1, e menos lambda u de. ¿Ahora que me lo compran? Sí. ¿Sí? Entonces, hay algo que se me tiene que ir acá que no se me ha ido. El 2. Debería haberme ido. El 2 a la 1 medio se me tiene que ir. Ah, sí, con el raíz de 2 de abajo. Solo no, se me va a desaparecer. Entonces ahora sí. Gracias. 1 partido por raíz de pi. Integral de 0 a i. Lambda a la teta. U a la teta menos 1. E a la menos lambda u de. Y eso ya nosotros sabemos cómo se comporta, ¿no?
sería una gama, un medio, ¿o no? ¿Sí o no? Y además, como 1 va a ser igual a la integral de ¿quién? Perdón. 1 va a ser el límite cuando i tiende a infinito de la probabilidad de i menor o igual que i. ¿Cierto? Cuando se integra completo va a ser 1. Y esto nosotros sabemos que es 1 partido por raíz de pi integral de todo lo que está allá. De 0 a infinito, ¿cierto? Lambda teta u teta menos 1 e a la menos lambda u de esto. Por lo tanto, ¿esto cuánto es? Gamma teta. ¿Ah? Gamma teta raíz. Gamma de teta, ¿cierto? Entonces esto implica que 1 va a ser igual a gamma de un medio, ¿o no? Que tengo el parámetro de igual a un medio, partido en raíz de pi. Lo que implica que gamma de un medio es igual a raíz de pi. ¿Entendió? ¿Este resultado? Bueno, a pesar de eso, si se nos ocurrió, no se nos ocurrió. ¿Hasta que alguna duda, alguna consulta con respecto a la gama? Entonces ya sabemos caracterizar variables aleatorias continuas. Es decir, nosotros tenemos que mirar su probabilidad, ¿cierto? Y si esa probabilidad podemos escribirla a partir de su función de densidad de probabilidad, por lo tanto tiene que comportarse como la variable aleatoria que nosotros estamos buscando. Pero la tenemos que generar, como lo hicimos acá, como lo hicimos acá. ¿Sí? Bien, pasemos a la P2 entonces. Voy a mover la cosita para ahí. Preguntados. No nos falta nada, ¿cierto? Porque no falta. No, mejor no me pregunto nada porque estamos mal. No pregunto. Dice la P2, dice una vaca de raza, no tengo idea cuál es esa raza, tiene una producción diaria de leche que puede modelarse matemáticamente mediante la variable aleatoria X absolutamente continua con densidad f de X igual a alfa X si 0 menor o igual que X menor o igual que 5, alfa de beta menos X si 5 menor o igual que X menor o igual que beta y 0 si no. 0 si no. Dice, determine alfa y beta para que F sea densidad de probabilidad continua. F densidad de probabilidad continua. Esto es lo primero que tenemos que ver. Más bien tenemos que caracterizar. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es trabajar su continuidad. ¿Cierto? Tenemos que ver que la función sea continua. De hecho, la definición de variable aleatoria continua es que su función densidad es continua. Entonces, vean. ¿Qué punto nos puede generar aquí una discordia? El punto 5, ¿cierto? Porque está definido aquí y está definido aquí. Entonces, es simple. Lo que vamos a hacer es que la función evaluada en 5 tiene que ser igual a alfa x, que a su vez tiene que ser igual a alfa por beta menos x. ¿Cierto? Ahí tengo que evaluar el 5, lógicamente. Por 5, sí. ¿Cierto? Entonces, de aquí se determina que 5 alfa
va a ser igual a alfa beta menos 5 alfa. ¿Cierto? ¿O no? Sí. Entonces, esto implica que 10 alfa va a ser igual a alfa beta, lo que implica que beta vale 10. Beta vale 10. Y ahí lo hemos arreglado, porque el alfa va a dar lo mismo. Entonces mi nueva función va a ser f de x igual a alfa x, alfa por 10 menos x y 0 en el otro lado. Con x en 5 beta, con x en 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahora ¿qué tenemos que ver? Porque aquí nosotros demostramos que f era continua, pero queremos demostrar que f es distribución de probabilidad continua. Ya demostramos que era continua. ¿Qué nos falta ver? Queda 1, ¿cierto? Que la integral entre qué y qué da 1. ¿Ah? Entre menos infinito e infinito, pero aquí la función no está definida para hacer este rango. Entonces bastará solamente hacerlo desde de 0 a beta, o en este caso de 0 a 10. Entonces, entonces, veamos qué está pasando por ahora. La integral de 0 a beta f de x es igual a 1. Eso es. Entonces, tenemos que ver eso, que es equivalente a que la integral de 0 a beta, de 0 a 10, de f de x sea igual a 1. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es determinar el alfa, ¿cierto? Porque si nosotros encontramos un alfa apropiado, entonces vamos a haber demostrado que esto es función de distribución de probabilidad. Nosotros lo que queremos es que esto pase. Por lo tanto, tenemos que encontrar un alfa que me cumpla esto. Ya tenemos el beta. Entonces, esto lo podemos separar, ¿cierto? Esto implica que 1 va a ser igual a la integral de 0 a 5 de f de x más la integral de 5 a 10 de f de x. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 5 y de 0 a 5 f de x vale alfa x de x más la integral de 5 a 10 de f de x que está definida de 5 a 10 o de 5 a beta como alfa por 10 menos x de x. ¿Cierto? Y eso tiene que ser igual a 1. ¿Les puedo decir cuánto vale esa integral? ¿O las calculamos? Esto te da que 1 es igual a ver. Si ustedes van y vienen, les va a quedar que esto es 25 alfa. ¿Sí? Si ustedes hacen el cálculo, les va a dar 25 alfa, con lo que alfa va a ser igual a 1 partido por 25. Entonces, nuestra función f de x va a ser igual a x partido por 25, si x está entre 0 y 5, cerrado, va a ser 1 partido por 25 por 10 menos x, si x está entre 5 y 10, y 0 si no. ¿Cierto? Y ahora ya tenemos los alfa y beta que hacen cumplir el parámetro. Se acabó. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Súper. Vamos con la P2, o sea, con la P.
Y tengo que correr la cámara. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice, calcule la probabilidad de que produzca al menos 7 litros, entre 3 y 8 litros, y menos de 7 litros, sabiendo que produjo más de 5. Vamos a notar las probabilidades que tenemos que calcular. No las vamos a calcular por las integrales, o sea, con las integrales, pero no las... Ya, sin entiendo. Tenemos que calcular probabilidad de x mayor o igual que 7, ¿cierto? Tenemos que calcular probabilidad de 3 menor que x menor que 8. Y tenemos que calcular la probabilidad de x menor que 7, dado que x mayor que 5. No le cuenten a nadie que estoy haciendo probabilidades condicionales con variables continuas porque todavía no las veo. ¿O si las vieron? ¿No? Ya, entonces... Vean, esto es re fácil porque tengo que calcular la integral de 0 a 7 del f de x. Que va a ser igual a la integral de 0 a 5 de un f de x más la integral de 5 a 7 del otro f de x. Bueno, si lo reemplazan y bla, 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 van a llegar a 9 partido 5. ¿Sí? Lo reemplazan ustedes porque es más de tiempo. Esto va a ser igual a la integral de 3 a 8 de f de x, lo que va a ser igual a la integral de 3 a 5 de f de x, más la integral de 5 a 8 de f de x. Y eso, si ustedes lo calculan, calculadora mágica, 37 partido 5. ¿Sí? Ahí, vale, para casa. Esto va a ser igual a ¿qué? Aplicamos fórmula de la probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de x sea menor que 7, pero a la vez sea mayor que 5, sobre la probabilidad de que sea mayor que 5. ¿Cierto? Esto es equivalente a la probabilidad de que 5 sea menor que x menor que 7, sobre la probabilidad de que x sea mayor que 5. ¿Cierto? Simplemente junté los intervalos. Ahora, esto es igual a la integral de 5 a 7 de f de x sobre la integral de 5 a 10 de f de x. ¿Cierto? Y si ustedes lo calculan, les va a dar 16 partido por 25. Ahí. Ah. ¿Sí? Súper, súper. Vamos con la pregunta 5. Ahí después nos meten a Simbolab, Wolfram, ChatGPT. La forma del tema de... Creo que hice la pregunta C. ¿Dónde está? La pregunta C nos dice, calcule la esperanza de X. Respecto a la de la probabilidad condicional, habíamos visto un caso donde se tenía como probabilidad de que x sea mayor a más beta, de que salió x más, de que no tenía memoria, algo así. Sí, pero eso depende de la variable aleatoria. Hay ciertos tipos de variables aleatorias continuas que tienen esa pérdida de memoria. Y un ejemplo es la exponencial. La exponencial, si ustedes calculan, con condicionales, se van a dar cuenta que no tiene memoria. Es decir, que se puede, digamos, no es necesario desplazarla. Pero este no es el caso. No, este no es el caso. ¿Sí? Las pérdidas, la famosa pérdida. Es un buen ejercicio demostrar que la exponencial tiene pérdida de memoria. Bien. Entonces tenemos que calcular la esperanza de X. ¿Cómo se calcula la esperanza? Es la integral de lo que está descrito por la función distribución. ¿Cierto? Entonces va a ser la integral sobre lo que nosotros estamos buscando. No vamos a sacar esperanzas de cosas que no sirven. Entonces va a ser de 0 a 10. De X, F, X. Nuevamente los separamos por casos. Esto va a ser igual a la integral de 0 a 5
x f de x más la integral de 5 a 10 x f de x. ¿Sí? ¿Sí? Súbete, súbete, súbete. Bueno, hagamos. Esto va a ser la integral de 0 a 5 de x por 1 partido por 25 x más la integral de 0 de 5 a 10 de 1 partido por 20 de x 1 partido por 25 por 10 menos x de x. Métalo a símbolo. Y te vas a dar cuenta que esto es. Vamos a hacer eso del concurso. ¿Ah? Vamos a hacer eso del concurso símbolo. Sí. Vamos a ver. ¿Tiene sentido o no que nuestra esperanza sea 5? Porque ¿qué era la esperanza? Era el valor medio, ¿no? Entonces, dice que tiene una producción diaria de leche que tiene cierta dimensión, entonces nuestra esperanza va a estar en los 5. Tiene sentido, ¿no? Porque si ustedes se fijan, si ustedes lo grafican, se van a dar que es un triángulo. Igual que en el control, si se fijan, la función era un triángulo, y justo la esperanza estaba en el medio del triángulo. Es lo mismo. Muy parecido. ¿Sí? Súper. Pregunta 3. No nos queda nada, ¿cierto? Sí, pregunta 3. Espero que no le haya matado el sueño a nadie con respecto a lo que dice la pregunta del control. Sí. No la haya tenido buena. Pregunta 3. Dice, considere el siguiente método para dibujar una cuerda al azar en una circunferencia de radio. Sobre un radio se escoge un punto al azar de acuerdo con la ley uniforme 0R. Y luego, en dicho punto se traza una perpendicular al radio, obteniendo así una cuerda. Sea L la variable aleatoria que designa el largo de la cuerda obtenida. Entonces, lo que yo tengo es una circunferencia de 3. Tengo una circunferencia que se hace que parte en R y escoge un punto al azar en ese intervalo. Por ejemplo, este de acá. Dice, traza una perpendicular hasta formar una cuerda. De aquí, dale para allá. ¿Cierto? Es perpendicular. La cuerda tiene distancia L. Entonces, esto va a tener distancia L medios y L medios. Y esto obviamente va a tener una distancia R. ¿Cierto? Ya tenemos casi todo lo necesario para calcular. Y además tenemos que esta distancia, ¿cuánto vale? ¿O no? Por enunciado está ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Obtener la densidad de probabilidad de L. ¿Cómo obtenemos su función de probabilidad? ¿Hay algo que podemos hacer de aquí del dibujo para sacar alguna expresión, algo que podamos tomar de probabilidad? ¿Sí? No sé dónde dice que esa cosa aquí. Sí, en el enunciado no A funciona. ver. Depende del. Perdón. Que dice, considera un método para dibujar una cuerda al azar de circunferencia del radio R. Sobre un radio se escoge un punto al azar de acuerdo a la ley uniforme 0R. Entonces yo le puse un al punto que se escoge por la variable uniforme. Sí, a eso le puse. Perdón. Gracias por la aclaración. Ahora sí. Ahora sí. Nosotros queremos calcular la función densidad de L. ¿Tenemos alguna expresión que conozcamos de toda la vida para poder sacar L? Pitágoras, ¿cierto? Tenemos por Pitágoras que U al cuadrado más L medios al cuadrado es igual a R cuadrado. ¿Cierto? Y aquí uno despeja que L va a ser igual a 2 veces la raíz de R cuadrado menos U cuadrado.
¿Cierto? ¿R lo conocemos? Sí, es una constante. ¿El U lo conocemos? Sí, porque es una uniforme. Entonces ya podemos hacer. Vamos. Entonces, calculemos su función distribución. ¿Cómo calculamos su función distribución? Bueno, hacemos f de L de x, que va a ser igual a la probabilidad de que L sea menor o igual que x. ¿Cierto? Tengo que calcular eso. Ahora bien, ¿qué podemos hacer acá? Porque a priori yo no sé calcular eso directamente, pero ¿qué sí conozco? Conozco cuánto vale L y conozco cuánto vale la expresión del uniforme. Entonces puedo operar para que me quede un U menor o igual que algo o mayor o igual que algo para hacer los cálculos que necesitamos. Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de eso que está allá, 2 raíz de R cuadrado menos U cuadrado menor o igual que X. Despejando, les queda U mayor o igual que raíz de R cuadrado menos X cuadrado partido por 4. Ahí compruébelo en ChatGPT. Entonces, ahora sí, nosotros conocemos esta cosa dada vuelta. Entonces, lo colocamos simplemente 1 menos la probabilidad de un menor que todos sus escalas. Y sabemos cómo el chubio es uniforme, ¿cierto? Sí, era el 1 partido por R. O el 1 partido en B menos A. Pero en este caso, el B vale eso. Y el A no tiene nada. Entonces, esto va a ser igual a 1 menos la integral de 0 a esto que está acá. Raíz de R cuadrado menos X cuadrada cuartos. Donde, acuérdense, R no es una variable aleatoria. R es una constante. Si R fuera una variable aleatoria, estamos sonados, no podemos hacer lo que estamos haciendo. ¿De quién? 1 partido por R. ¿Qué T? De X. Le pongo de T porque T. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, esto es igual a 1 menos 1 partido por R, integral de 0 a raíz de R cuadrada menos X cuadrada cuartos de T. Y lo evalúo. ¿Para qué te empezaron a pero por ahora. Ya nos quedamos. Esto va a ser igual. 1 menos 1 partido por R, por, bueno, esa integral queda con solamente lo que está ahí. ¿Cierto? Y bueno, ustedes esto les gusta operarlo o dejarlo más bonito. No, así queda, así queda. Así. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que calcular? ¿Qué función nos piden? ¿Nos piden esa? ¿O nos piden la función distribución? ¿Nos piden la función distribución o no? ¿Y cómo es la función distribución de X con respecto a esa? Es la derivada, ¿cierto? Entonces va a ser f' de L de X. Bueno, y f' de L de X también ahí lo meten a ChatGPT. Raíz de R cuadrado menos X cuadrada cuartos. Y... ¿sí? Lo derivan con respecto a X. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Entonces, para poder nosotros calcular la función densidad o la función distribución de probabilidad, función densidad de probabilidad,
podemos calcular el eje grande y derivar. ¿Por qué? Porque nos dicen si es una variable de teléfono. Súper. ¿Qué nos dice la B? La B, también hay que ver cortita. Calcule la esperanza de L y del área del triángulo formado uniendo los extremos de la cuerda con el centro de circunferencia. Nosotros solamente vamos a calcular la esperanza de L. Eso lo sé. Entonces, la esperanza de L va a ser igual ¿a qué? Nosotros sabemos que esto es igual a la esperanza y podemos llamar a L igual G de U. Porque es una función que depende de U. L, ¿cierto? L es función de U. Entonces aquí podemos llamarlo G de U. Y nosotros ya sabemos calcular esa esperanza, ¿o no? Esto va a ser igual a la integral de 0R, porque nosotros estamos trabajando solamente en el radio, ¿de qué? De G de U 1 partido por R, que es la función distribución de la uniforme, de U. Esto es igual a la integral de 0 a R, y G de U, nosotros sabemos que era 2 raíz de R cuadrado menos U cuadrada por 1 partido por R. De U. Y si ustedes lo colocan esto en singular, les va a dar pi. ¿Sí? Así se calcula la esperanza. Se fijan, calculamos la esperanza de una función de una variable aleatoria. Eso creo que está en los PPT de ayer, ¿o no? Por dígame eso. Ya, voy a subir. Bien, lo demás. Pregunta 4. Pregunta 4. ¿Preocupen las dos pizarras acá? Sí. Tenían por tratarme de camarón. Pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Dice, considere la ecuación de segundo grado, x cuadrado más x más 1 igual 1, donde usa una variable aleatoria con densidad tanto. ¿Hay alguna vez visto una ecuación con una variable aleatoria? Eso ya un high level. Con densidad tanto. Calcule las probabilidades de los siguientes sucesos relacionados con las raíces de la ecuación. Que ambas raíces son reales y que la suma de las raíces es mayor que 4. ¿Vale? Si nosotros queremos calcular probabilidades y tenemos una variable aleatoria dando vuelta que corresponde a una ecuación cuadrática, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría hacer? Tener el U igual a o menor o igual que a. Y si se fijan, en los incisos dice que ambas raíces sean reales. ¿Cuándo en una ecuación cuadrática ambas raíces son reales? Cuando el determinante era ¿cómo? Era mayor que 0, ¿cierto? Entonces podríamos hacer algunos determinantes. Primero, resolvamos. Resolvamos. X cuadrada más UX más 1 igual 0. Si ustedes esto lo sacan, les queda que X es igual a menos B más menos raíz de B cuadrada menos 4 por A por C partido por 2 por A. ¿Cierto? ¿Y nosotros qué queremos? En A, que U cuadrada menos 4 sea mayor que C. ¿Sí o no? Y tenemos que calcular la probabilidad de eso. Estamos listos, ¿no? Entonces esto va a ser igual. Mayor igual, ¿no? No, mayor. Sí. No, Andrés. Es lo mismo, porque al final, como son continuas, el borde da lo mismo, porque suma 0. Entonces, esto es igual. U mayor que 4. Eso yo lo tengo. Más o menos raíz de 2, ¿cierto? ¿Bueno? Sí. Y eso implicaría
que U pertenece a intervalo menos infinito menos 2 unido con 2, más infinito. ¿Cierto? Sin la raíz. Sin la raíz. Ahí. Entonces significa que U pertenece a ese intervalo. Calculemos la probabilidad. Entonces queremos que la probabilidad de que U pertenezca a ese intervalo, es decir, U en menos infinito 2, unido 2, más infinito. Y esto va a ser igual. Podemos calcular las integrales de la uniforme. Sabemos cómo se comporta la uniforme, entonces podemos calcular sus integrales. Esto va a ser la integral de menos infinito a 2 de f de u de u más la integral de 2 a infinito de f de u de u de u. Eso está vale. ¿Qué más? El límite no era hasta menos 2. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nosotros sabemos cuánto vale la densidad de f de u. ¿Cuánto valía f de u? Era 1/2 e a la menos u, ¿no? ¿Confírmame? Sí. ¿Sí? Integral de menos infinito a menos 2 de 1/2 e a la menos u de u más la integral de 2 a infinito de 1/2 e a la menos u de u. A la campana de Gauss. ¿Cómo? ¿Alguien no? ¿Y eso a qué podemos juntarlo? Aparte no hace ese pico como continuo, no tiene como. ¿Tendrá alguna propiedad interesante la E a la... ¿Por qué parado y Perdón. Aquí ando con hambre. Bien. ¿Qué propiedad puede tener el E a la U? función par? ¿Es una función? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a juntarlo. De hecho, si quieren mirar su gráfico, es como así. Parte del 1 es como... sí. Así. Sería para abajo. Sería para abajo. Para abajo, sí, para abajo. Ya, bueno, entonces... Esa vaina. Porque integrar aquí un solo valor. Creo que será 0 da 0. Entonces... Esto es igual a 1/2 veces por 2 veces la integral de 2 a infinito. No vamos a quedar con los positivos porque siempre nos gusta. Y como el u es positivo, entonces me queda u. ¿Cierto? Y si eso ustedes lo integran, esto integra e a la menos 2, ¿cierto? Porque el otro se va a hacer. Pero me queda e a la menos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ambas raíces sean positivas, ambas raíces sean reales? E a la menos 2. ¿Está entre 0 y 1? Sí. ¿Menos c? Oh, Sí. entonces no me gusta esto. No sé, está bien por los límites.
sería Con el menos el menos E. a la menos Sí, infinito. sí, con la integral cero negativa. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Que no me acuerdo cómo calcular la integral. Ahí sale directo a los negativos. Sí, 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 sí. Sí, una integral cero. No. Bien, entonces ahí tiene. B. ¿Qué nos dice la B? La B nos dice, la suma de las raíces es mayor que 4. Era como La suma de las raíces sea mayor que 4. Es decir, que x1 más x2 sea mayor que 4, ¿cierto? Asumiendo x como raíz. Nosotros vimos cómo se comportaba la raíz, ¿cierto? Entonces, esto es igual a. Vamos a hacer esta con el signo menos y esta con el signo más. O bueno, da lo mismo. Sería menos u más raíz de u cuadrada menos 4 partido por 2 más menos u menos raíz de u cuadrada menos 4 partido en 2. Y eso tiene que ser mayor que 4. Se me va S con S. Entonces me queda menos 2u, que es menos u mayor que 4. ¿Cierto? Y entonces eso queda. Vamos a bajar ahí. Vamos a bajar. Porque esa es la función suma. Digamos, si nosotros podemos llamar esto S igual menos u mayor que 4. Esa es la variable que queremos calcular. Entonces, calculé que la probabilidad de que S sea mayor que 4, como S yo no conozco cómo se comporta, pero sí sé que está en función de u, esto es igual a la probabilidad de que menos u sea mayor que 4. Lo que implica que es lo mismo que calcular u menor que 4. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y esto es igual a qué? Menor que menor. Ahora sí. Esto sería entonces la integral, ¿cierto? Porque u, ¿cómo se comporta? ¿No tenemos comportamiento de u? dije sí, para. U se comporta como una variable aleatoria con densidad conocida. Entonces va a ser integral de menos infinito a menos 4 de su función distribución o su función densidad de probabilidad que sea la menos u de u. ¿Sí? Eso es. Bueno, como es negativo, el u va a salir tal como menos u, va a ser un e a la u. ¿Cierto? Entonces va a quedar como la integral de menos infinito a menos 4 de un medio e a la u de u. Y si eso ustedes lo calculan, Wolfram, no sé, no tengo más nombre de. Les va a quedar algo como e a la menos 4 partido por 8. Ustedes lo meten ahí al chat. ¿Entienden? Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces vamos con la pregunta 5. No estoy grabando. Ah, no sé qué. Pero inocente. Pregunta 5. El borrador. Para los últimos 15 minutos que nos quedan. ¿Qué nos dice la pregunta 5? Sean X y variables aleatorias con densidad respectiva las que están ahí, calcule la constante K, obtenga la función general de momentos de X y calcule la esperanza y la varianza de 1 partido por. Entonces, esta la PC. ¿Cómo podemos calcular K? Si sabemos que son variables aleatorias, que tienen su función de densidad bien definida, entonces, que integren 1, ¿cierto? Eso es lo que vamos a aquí. Claramente,
la integral de menos infinito a infinito de f de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, esto implica que la integral de menos infinito a infinito de k veces e a la menos 2 u de u sea igual a 1. Era la función que nos define como función densidad de probabilidad. Entonces, calculemos. Esto va a ser igual a k veces integral de menos infinito a infinito de a la menos 2 u de u igual a ¿qué? ¿Qué vamos a hacer aquí? Este cumple también el tema de que las integrales son iguales. ¿Cierto? Por el tema del valor absoluto negro. ¿Qué más? ¿Se nos salen dos para afuera? ¿No? ¿O si sale? Dice integral, dices tú. O sea, como es par entre comillas. Claro, el 2 y todo lo más. Gracias. Entonces, si ustedes calculan eso, ya para que alargarnos tanto, ese integral les debería dar. No me acuerdo. Era la 0. Me salta un 2. Ya no. Esto es integral de 0 a menos infinito de e a la t de t partido por menos 2. Esto es igual entonces a menos k. Integral de 0 a menos infinito, ¿cierto? De e a la t de t. Y ya esto es igual a k. Esto la tengo. Y todo esto tiene que ser igual a 1. Entonces, está igual. Bien, pregúntame. Es lo mismo de siempre. Calculen la función, etcétera, etcétera. ¿Quieren apuntar? Ay, ¿Cómo se definía la función generadora de argumentos? Bueno, ¿no? Sí, o no, algo así. Era como pi de x de t igual a la esperanza de e a la t de x. ¿Cierto? Esa es la función generadora de argumentos. ¿Y esto qué va a ser igual? La esperanza, nosotros ya sabemos cómo se comporta, va a ser menos infinito a infinito de e a la t por x, e a la menos 2u de x. Vamos con la integral de 2. Esto es igual. Lo podemos separar. Menos infinito a 0 de e a la tx, e a la menos u va a ser 2u. De x más la integral de 0 a infinito de e a la tx, e a la menos 2x. Y esto nosotros que es e a la x por t más 2. Esto es e a la x por t menos 2. Bueno, y esto les va a dar 1 sobre t e a la 2 más t de ahí, por x evaluado entre menos infinito y 0 más 1 partido en t menos 2 e a la menos 2 menos t, solamente lo di vuelta, x evaluado en 0 a más infinito. Eso les va a dar esa integral. Ahora, ¿qué pasa con esas integrales? ¿De qué van a depender?
qué van a depender? Su convergencia. Lo que pasa aquí, ¿o no? ¿De cuánto vale la T? ¿Cierto? Entonces, vea. ¿Esta cuándo converge? ¿Cuándo va a converger? Mayor a cero. Cuando el tema 2 sea mayor que 0, ¿cierto? Porque ahí es que se me va a ir a 0. ¿Y este cuándo va a converger? Al revés, cuando el 2 menos t sea mayor que 0. Porque aquí tenemos un más infinito. ¿Cierto? Ahí es cuando converge. Entonces, por lo tanto, ¿dónde tiene que estar t? Tiene que estar entre menos 2 y 2. Por aquí se desprende que t mayor que menos 2 y aquí se desprende que t menor que 2. ¿Sí? Pues y la función general ahora queda así. Evalúenlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, última y nos vamos para la casa. La puedo hacer ahí arriba. Voy a cambiar mi pizarra con todo aparatito. Última. Calculemos la esperanza de 1 partido por x y la varianza de 1 partido por y. Entonces, primero, esperanza 6. Esperanza de 1 partido por y. Esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de 1 partido por y, ¿cierto? Y la distribución de f de y. Es decir, f de y de y de y. Esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de 1 partido por y de ¿quién? De 2 por 2i, y esto está con una indicatriz. En 0, 1, de i, de y. Se me van los i, saco la indicatriz, me queda integral entre 0 y 1, se me va de i. ¿Cuánto es esto? Se queda un 2. 2, ¿no es cierto? Luego, la esperanza de 1 partido por y es igual a su vez la varianza. Pero nos pide la varianza de 1 partido por y. Sí, 1 partido por y. La varianza tenía su fórmula, era la esperanza de 1 partido por y cuadrado menos la esperanza al cuadrado de 1 partido por y. ¿Cierto? ¿Cómo será calcular esa? Pues ya sabemos que es 2. Ya sabemos que es 2. Entonces esto va a ser igual a, calculemos eso igual como lo hicimos ahí arriba, a la integral de menos infinito a infinito de 1 partido por y cuadrado por 2i, indicatriz de 0,1 de i, y todo eso menos 2. Eso va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 1, ¿cierto? Se me va ese i con ese i, de 1 partido por i, de i menos 2. ¿Qué nos pasa aquí? Tiende a ser. En 0 explota, ¿cierto? Porque esto es logaritmo natural, y el logaritmo natural evaluado en 0 no se puede. Entonces esto pide. Por lo tanto, no existe ningún partido. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? ¿Quiere decir que no existe varianza? ¿Que todos los datos están concentrados? ¿Varianza igual cero? Claro, no varianza igual, sino que no existe. No hay medida de que tú puedas mirar los datos para ver si están agrupados. Se comporta de una manera muy rara. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto, entonces quedan totalmente liberados. Gracias por venir y que tengan buen fin de semana.